aura. Es una palabra que no sabría definir con exactitud, es que no sale en la RAE, pero aún así todos sabemos lo que significa. El aura es algo que les viene innato a los afortunados que la tienen, y obviamente en el mundillo del anime, en especial el shonen, está lleno de personajes con aura, así que voy a hacer un recuento de unos cuantos de estos personajes. No sé para qué lo explico, si YouTube está lleno de vídeos como este, seguro que ya habrás visto más de uno, así que bueno, vamos por faena ya. Cuando piensas en un manga con aura, lo más probable es que pienses en Jujutsu Kaisen, ¿verdad? Porque literal eso es lo único que tiene esta obra, High Moments and Aura. Tú hoy en pleno 2025, si me empiezas a preguntar algo sobre la trama de Jujutsu Kaisen, lo más probable es que empiece a convulsionar en el suelo debido al esfuerzo mental titánico que me requeriría recordar algo sobre esta obra. Pero personajes con auras hay un puñado, eso hay que decirlo. Así que, si te pido que me digas el personaje con más aura de Jujutsu Kaisen, lo más seguro es que me digas que es Toji Fushiguro, ¿verdad? Bueno, pues ese no es el protagonista de este puesto. Gojo Satoru tiene más aura. De hecho, Gojo se one-shotea a Toji mientras farmea aura con su ataque del color morado. Y eso por no hablar del icónico Na Airwin, probablemente la frase más famosa de Jujutsu Kaisen. Gojo Satoru lleva farmeando aura literalmente desde el momento en el que nació. El mundo alcanzó una especie de, digamos, paz mundial solo porque la gran mayoría de maldiciones les acojonaba la presencia de Gojo Satoru. Pero, sin embargo, este personaje no está más alto en el top porque perdió bastante aura al morir a manos de Sukuna haciendo la pose esa de la Among Us. Después de este trágico evento, en Argentina le hicieron un altar a Gojo, lo cual no hace más que reafirmar mi punto de que él es el personaje con más aura de Jujutsu Kaisen. Bueno, ya se divirtieron los niños, ahora nos toca a los mayores, ya que el siguiente personaje es de uno de los padres de Jujutsu Kaisen. Me refiero a Naruto. De Bleach ya hablaré en el siguiente vídeo de estos que haga. ¿Y quién es el personaje con más aura de Naruto? Porque hay unos cuantos. Bueno, pues según mi humilde opinión es Madara Uchiha. Todos hemos visto el momento en que Madara aparece frente a la Alianza Shinobi. Ahí no solo vemos cómo se pasea él solo a todo un ejército de ninjas, también se enfrenta a 5 Kages, uno de ellos siendo un Jinchuriki como lo es Gaara, y puede con ellos sin ningún tipo de problema. Pero la verdadera sobrada llega cuando lanza un meteorito, para acto seguido tirar otro. Ya había suficiente con uno, ¿por qué vas a tirar 2, animal? Y todo esto que acabo de decir lo hace sin ningún tipo de esfuerzo. Madara tiene tantísima aura que Kishimoto tuvo que inventarse a Kaguya y joder el final de su manga solo para poder derrotarlo. Eso es como si estuvieses tan chetado que Dios tuviese que mandar a alguien de la nada para nerfearte. Y ese alguien 100% sería uno de los samuráis esos de TikTok, no tengo ninguna duda. ¡Estúpido! En esta vida solo existen 2 tipos de manhwa. Los manhwas en los que se aparecen personajes realizando el bullying más salvaje y satánico que vas a ver en tu vida, o los que están protagonizados por un Garistú chetado, carismático, frío y calculador follador y que aún se acuerda de cómo se usa el máximo común múltiple. O lo que es lo mismo, la gran mayoría de manhwas suelen ser fantasías de poder para el clásico gordo kompu coreano que es Challenger en el League of Legends. Así que, como representante del submundo del manhwa, he elegido a Shunji, el protagonista de Solo Leveling. No sé pronunciar su nombre, así que lo llamaré Kim. Pese a que Kim no tenga nada de aura al principio de la obra, recordemos que este manhwa se llama Solo Leveling. Y eso es porque Kim es el único cazador que puede levelear sus estadísticas como si fuese un RPG. Es como cuando yo me pongo a farmear en el WoW, mientras me pongo de fondo un vídeo de una funa a un youtuber gringo aleatorio del cual no había oído hablar en mi vida. Pero la diferencia es que Kim lo hace en guapo. Él farmea sus estadísticas hasta convertirse en fuerte, listo y guapo. Kim entra al hospital como un perdedor y cuando le dan el alta literalmente está rotísimo y tiene a todas las enfermeras con el chocho dando palmas por toda la putísima cara. ¿Ahora me entiendes cuando he dicho que es una fantasía de poder para los coreanos jugadores de TFT? El cabrón literalmente está leveleando su estadística de aura junto al resto de atributos. Pero si no está más alto en el top, es por este momento tan bochornoso que os va a explicar Piccolo ahora. They got your ass on camera. This is the clearest video I've ever seen. This is the most HD shit ever. This is 4K. How did they get you in 4K?
That ain't me. Honored to be here at the AIPAC Congressional Reception because for me there is no more important foreign relationship. Bueno, ya que hemos sacado a Piccolo, es hora de hablar del elefante en la habitación. El namekiano sale literalmente en todos los vídeos de esta temática que hay en YouTube. Y tienen toda la razón. Piccolo se dedica a farmear aura con la misma eficacia que el Bolívar farmea inflación. Pero, sin embargo, en Dragon Ball hay otro personaje que también farmea bastante aura. Y no es otro que Célula en su forma perfecta. Cuando Célula adquiere esta forma, empieza a farmear aura desde el primer segundo, en esta icónica escena en la que salen Trunks y Krillin dándole golpes sin que él se inmute. Tras esa demostración, Célula se pone a jugar con Vegeta para calentar, y por si fuese poco, luego le da una lección de vida a Trunks sobre el Super Saiyan Daishan Dankai como si no acabase de apalizar a su padre delante suyo. Pero el farmeo de aura no termina ahí, ya que Célula organiza un torneo, construye el ring de la nada y se queda todo tieso ahí de pie farmeando aura durante una semana hasta que llega el día de los juegos de Célula. Sé que Piccolo farmea más aura, eso es cierto, pero también es verdad que también cuenta con muchísimo más tiempo en pantalla que Célula. Así que para diferenciar este vídeo un poco de los demás, he visto pertinente mencionar a este absoluto icono del farmeo de aura. Shanks es el mayor farmeador de aura que hay en One Piece. Él detuvo la guerra de Marineford solo con su presencia. También ahuyentó al Hashirama de AliExpress de Wano solo por el mero hecho de estar cerca. Le hablaba a Barba Blanca de tú a tú. Se puso a hablar con los Tenryubitos como si nada. El equivalente de eso en nuestro mundo es como si yo ahora me fuese a interrumpir una cumbre de la ONU y todos se pusiesen a escuchar lo que tengo que decir sin ponerme en duda. Es que Shanks se dedica a farmear aura desde el principio de la obra, cuando salva a Luffy de aquel rey del mar. Y luego el tío se queda ahí aguantando a Luffy con el único brazo que le queda. ¿Se puede saber cómo sigue flotando en el océano? No creo tener más que añadir respecto al único pelirrojo que tiene alma. El único personaje de One Piece que farmea más aura que él es el mismísimo Eiichiro Oda, quien es capaz de usar el haki del rey en la vida real. Bah oui. Là, je vais décoller. El Superman de Zack Snyder es la definición de aura. Es verdad que este personaje del manga occidental de la famosa editorial DC Mangas suele ser un Boy Scout que inspira esperanza y sirve como un símbolo de la justicia y un faro para el resto de héroes. Pero no me vas a negar que esta versión de live action interpretada por Henry Cavill tiene muchísima aura. Y no solo tiene aura, también tiene bastante esencia. En términos de Dragon Ball, el Snyder verso de DC Mangas sería Dragon Ball AF, y el universo de James Gunn es Dragon Ball Super. Es que míralo, acaba de explotar una bomba llevándose a cientos de vidas inocentes en cuestión de segundos, y el cabrón se pone a hacer Miwin poniendo cara de guapo. Se pone a parar a toda la Liga de la Justicia como si nada, y además es lo contrario de Goku. En vez de llevar a su enemigo a algún lugar inhóspito como hace Goku con Vegeta o con Majin Buu, el cabrón se pone a inflar a hostias al General Zod en Metrópolis y se la pela. Si el Superman de Zack Snyder no es la definición de aura, yo ya no sé lo que es el aura. Chicos, amigo, me queda bien, Me queda bien, chat. Casi ni me marca el cuerpo, Ahora vamos con otro villano de este mundillo. Estamos hablando de Vladimir Putin. ¿De verdad me vas a decir que Vladimir Putin no es un personaje de anime? Porque literalmente tengo un vídeo que demuestra lo contrario. Es verdad que en Europa del Este hay varios líderes que tienen muchísima aura, como el presidente de Armenia, por ejemplo, que se pone a hacer IRLs yendo en bici por su país. Pero es indiscutible que Putin es de los villanos con más aura que hay. Desde los capítulos más antiguos, con momentos como en el que se pone bajo la lluvia a mostrar respetos, como momentos de los capítulos más actuales del manga. Hasta los animales saludan a este villano tan tridimensional. Igual que Majin Buu es una entidad física de una gran concentración de energía maligna, si Babidi fuese capaz de crear una entidad física de una alta concentración de aura, esa sería sin lugar a dudas DJ Khaled. ¿De verdad me vas a decir que DJ Khaled no es un personaje de anime? Entonces, ¿esto qué es?
Tell him to bring out the lobster. Tell him to bring out the lobster. Yo creo que sobran las palabras al hablar de este puesto del top. Salta a la vista el por qué este personaje tan chetado está en el top 1. Es literalmente un derroche de aura en absolutamente todo lo que hace. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Es verdad que hay muchísimos personajes con exceso de aura que no he podido tocar en este top, así que si quieres que haga una segunda parte de este vídeo, házmelo saber en los comentarios. Pero bueno, esto es todo por hoy. Espera, no te vayas aún. Tengo un anuncio que hacer, y es que a partir de ahora voy a hacer una transmisión en directo todos los fines de semana en este canal de YouTube. Voy a seguir haciendo vídeos igual, y con la misma frecuencia, no te preocupes. Esto es solo una cosa extra, y lo hago porque me sabe mal que la única interacción que tengamos en esta comunidad sea únicamente a través de los vídeos. Y como en los directos hay un chat en vivo, pues podremos interactuar de forma más directa y cercana. La idea es hacer uno a la semana, pero igual hago alguno más si me apetece, no lo sé. Ya que en los pocos que hemos hecho ya me lo he pasado bastante bien. Haremos directos hablando, jugando a algo, viendo vídeos, memes o lo que sea, no lo sé. Lo que me apetezca o lo que queráis ver. Así que si te quieres mantener informado, suscríbete al canal o sígueme en mis redes sociales que están en la descripción de este vídeo. Bueno, ahora sí que se acabó el vídeo. Perdón por la chapa, ya te suelto el brazo.